Saludos hermanos en el nombre de Cristo Jesús. Es un privilegio nuevamente poder venir a ustedes a través de este video, a través de este medio, para poder estudiar la palabra de Dios. En esta ocasión me gustaría compartir con ustedes el tema de la lluvia temprana y la lluvia tardía. Es un tema importante para nosotros y quiero compartir este tema con ustedes. Pero antes de orar, les quiero leer una referencia que se encuentra en el libro Primeros Escritos, la página 119. La página 119 de Primeros Escritos, y dice esto: Vi que el residuo no estaba preparado para lo que viene sobre la tierra. Un estupor como letargo parecía suspendido sobre el ánimo de la mayoría de aquellos que profesan creer que tenemos el último mensaje. Mi ángel acompañante exclamó con intensa solemnidad: Preparaos, 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 porque la ardiente ira del Señor ha de manifestarse pronto. Ha de ser derramada sin mezcla de misericordia, y no estáis listos. Rasgad vuestro corazón y no vuestras vestiduras. Una gran obra tiene que ser hecha en favor del residuo. Muchos de los que lo componen se espacian en pruebas menudas. Dijo el ángel: os rodean legiones de malos ángeles, y están tratando de esparcir sus espantosas tinieblas a fin de apresaros en sus lazos. Permitís que vuestra atención sea distraída con demasiada facilidad de la obra de preparación y de las importantísimas verdades para estos días postreros. Verdaderamente, hermanos, estamos viviendo en tiempos difíciles, en los últimos días de la historia de esta tierra. Y esta referencia nos menciona que el residuo, la iglesia, muchos de nosotros no estamos preparados para lo que viene sobre la tierra, para lo que viene sobre la iglesia. Y el ángel acompañante le exclamó a la hermana White en su visión, decía: preparaos, preparaos y preparaos. Repitió, ¿verdad?, esa palabra, que nos preparemos. Y luego dice que no estábamos listos, y por eso el ángel estaba exclamando: preparaos, preparaos, preparaos. Más adelante dice la referencia que dice que permitís que vuestra atención sea distraída con demasiada facilidad de la obra de preparación y de las importantísimas verdades para estos días postreros. Por lo tanto, hermanos, tenemos que poner atención a las verdades para estos últimos días. Tenemos que dedicar más tiempo para estudiar y que nuestras mentes no sean distraídas a las cosas mundanas, a las cosas seculares, y que el diablo logre desviarnos de esa preparación, de estudiar y prepararnos, tal como dice la referencia. Bueno, con este pensamiento, hermanos, los invito a que me acompañen a ponernos de rodillas, postrarnos de rodillas para tener una oración. Dios Padre que estás en el cielo, te damos gracias por este privilegio que nos das de poder estudiar tu palabra. Te suplico, Padre, que nos bendigas, ilumina nuestras mentes a través de tu Santo Espíritu, ayúdanos a comprender lo que vamos a estudiar y que tu Espíritu Santo pueda obrar en nuestras vidas. Bendice a cada oyente que va a estar viendo este video, que tú lo bendigas, que tú lo ayudes para que pueda también recibir una bendición del cielo. Acompáñanos en estos momentos, Padre, y bendícenos. Y gracias por Jesús y gracias por su sangre que nos limpia de todo pecado. Te suplico estas bendiciones en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Nuestro estudio se encuentra en el capítulo 10 de Zacarías. Capítulo 10 de Zacarías. Vamos a estar leyendo el primer versículo que nos menciona la lluvia temprana y tardía. Mayormente aquí va a estar hablando de la lluvia tardía. Y en este estudio, hermanos, queremos saber qué es lo que representa la lluvia. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer para recibir esa lluvia?
y queremos saber, ¿verdad?, el proceso del crecimiento espiritual. Y ahorita les voy a leer también una referencia del Espíritu de la Profecía, donde menciona la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas a través, ¿verdad?, de diferentes etapas. Y eso es lo que queremos ver aquí en esta ocasión. Entonces los invito a que tomen sus Biblias y me sigan a leer Zacarías capítulo 10. Vamos a empezar con el versículo 1, que dice así. Dice: pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Eso es lo que dice el texto, el versículo 1. Dice: pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Entonces aquí el Señor nos está invitando a nosotros a que le pidamos esa lluvia en la estación tardía. Y dice que Jehová hará relámpagos. Ahora, esa es la palabra que muchas versiones en español usan la palabra relámpagos. Mi versión es la Reina Valera y está usando la palabra relámpagos. Pero si ustedes la ven en inglés, este texto y específicamente esa palabra, ahí van a encontrar que no usa la palabra relámpagos, sino más bien usa la palabra nubes brillantes, nubes agradables o nubes brillantes. No usa la palabra relámpagos. Y la razón que encontramos esa palabra en la versión de inglés es porque el significado correcto de este versículo tiene que ver con nubes brillantes o nubes agradables que Dios prepara y que causan que la lluvia caiga de una manera muy suave sobre la tierra. ¿Okay? Entonces, la palabra relámpagos en realidad no es la palabra apropiada para este texto. Por eso yo los invito a que lo vean en inglés, donde se usa la palabra nubes brillantes o nubes agradables. ¿Okay? De nuevo dice: pedid a Jehová lluvia en la estación tardía, y Jehová hará nubes brillantes y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. ¿Sí notaron que Dios quiere que nosotros nos invita a que le pidamos esa lluvia? Y entonces el Señor va a hacer estas nubes brillantes y va a causar que descienda la lluvia, que caiga la lluvia, como dice aquí, a toda hierba verde. Vamos a ver que la hierba verde representa a la iglesia, representa a las personas. Y para eso vamos a Isaías capítulo 40 y versículo 7 para comprobar esto. Isaías 40, el versículo 7 dice esto: la hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Entonces vemos que Dios está usando estos símbolos, estas figuras para ilustrar la manera en que vamos a ver ahorita que la Biblia, la palabra de Dios descienda, o esta lluvia va a descender sobre su pueblo, que es representado como la hierba. Entonces la pregunta surge ahora: ¿qué representa la lluvia? ¿Qué puede representar la lluvia? Porque aquí el Señor nos está invitando a que le pidamos esta lluvia en la estación tardía. Entonces la pregunta es: ¿qué puede representar la lluvia? Vamos a ver, hermanos, que definitivamente la lluvia representa la palabra de Dios. Representa la palabra de Dios de acuerdo a lo que vamos a ver ahorita en las Escrituras. Y para eso vamos a ir primeramente al libro de Oseas. El libro de Oseas capítulo 6. El libro de Oseas capítulo 6 y el versículo 3 nos dice esto. Dice: y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Sí notaron esto, hermano? Este es un texto muy importante. Dice: y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Entonces, ¿cómo es la manera que vamos a conocer al Señor? ¿Cómo es la manera que nosotros tenemos un entendimiento de Dios y de su voluntad?
Sí, es a través de su palabra. Y el texto dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros, dice, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana. Y verdaderamente, hermanos, el Señor viene sobre nosotros a través de su palabra. Es la manera que nosotros podemos entender la voluntad de Dios, es leyendo su palabra. Y así es como nosotros, ¿verdad?, crecemos en conocimiento. También hay otra referencia que se encuentra en Deuteronomio, el libro de Deuteronomio, vamos a ver el capítulo 32. Deuteronomio capítulo 32, y vamos a ver lo que menciona aquí. Vamos a ver el capítulo 32, vamos a leer el versículo 1 y 2, dice, escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama, y como las gotas sobre la hierba. ¿Sí notaron eso, hermanos? Dice el versículo 2, goteará como la lluvia mi enseñanza. Otras versiones menciona la doctrina. La versión de inglés me parece que dice, goteará como la lluvia la doctrina o mi enseñanza, el conocimiento, ¿verdad?, de Dios. Y aquí en Deuteronomio está hablando de que la doctrina, la enseñanza, el conocimiento de la palabra de Dios, o la palabra de Dios en sí, va a gotear como la lluvia. Y por lo tanto aquí en Zacarías capítulo 10, hermanos, tenemos este versículo que nos dice, que nos invita a que le pidamos al Señor para que Él pueda enviar esta lluvia, que básicamente estamos mirando representa la palabra de Dios. Y vamos a ver otro texto que está muy bonito, se encuentra en el libro de Isaías. Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55. Y vamos a leer el versículo, podemos empezar desde el versículo 8. Desde el versículo 8 en adelante dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra. ¿Notaron nuevamente, hermanos, que así como la lluvia desciende sobre la tierra, dice Dios, así será mi palabra, que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Por lo tanto, hermanos, tenemos otro texto que nos comprueba que la palabra de Dios viene a nosotros como la lluvia. Así como la lluvia desciende sobre la tierra a toda la hierba para que la hierba crezca, ¿verdad?, y produzca el fruto, pues de esa misma manera nosotros hemos de pedirle al Señor que nos dé esa palabra, que nos dé su palabra, ese conocimiento, esa doctrina, para que a la vez nosotros pueda crecer, pueda haber ese crecimiento espiritual. Y por eso Dios está usando estos símbolos, esta manera de hablar para ilustrar la obra que hace el Espíritu Santo en el ser humano cuando recibe la palabra de Dios. Entonces vamos a ver, hermanos, que la lluvia representa la doctrina, representa la enseñanza, representa el conocimiento de Dios. Vamos a ver que la lluvia no representa el poder del Espíritu Santo. Vamos a ver que la obra del Espíritu Santo es una obra en la cual primero se recibe la doctrina, la enseñanza, y después viene el poder del Espíritu Santo.
y a través del estudio se les va a aclarar más cuando lea las referencias. Y para esto vamos a ir a Joel capítulo 2. En Joel capítulo 2 encontramos la lluvia temprana y encontramos la lluvia tardía. Sin embargo, tenemos que enfocarnos en los versículos y entenderlos en su contexto y entenderlos como están escritos ahí en el libro de Joel, para que nosotros podamos ver el verdadero significado. Vamos a leer Joel capítulo 2 y el versículo 23 nos dice esto: Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Entonces aquí tenemos, hermanos, esta promesa de que Dios nos va a mandar la lluvia temprana y la lluvia tardía. Dice aquí como al principio. Entonces queremos saber qué representa este texto, qué nos está diciendo. Ahora, si notamos algo muy interesante, hermano, así es como vemos el versículo 23. Pero ahora noten el versículo 28. Versículo 28 dice esto: y después de esto, dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y yo pienso que aquí es donde entra un poco de confusión en cuanto al significado de la lluvia, ¿verdad?, tardía. Se entiende por muchos que la lluvia tardía representa el derramamiento del poder del Espíritu Santo. Pero lo que vamos a ver aquí, hermanos, es de que representa no tanto el derramamiento del Espíritu Santo, sino principalmente representa primeramente la enseñanza, la doctrina, representa la palabra de Dios. Eso es lo que representa la lluvia, que prepara a la persona para que después reciba el poder del Espíritu Santo. Y ahorita les voy a leer una referencia que nos va a ayudar a entender esto. Pero noten de nuevamente lo que dice el versículo 28. Dice, y después de esto, o sea, después que se reciba la lluvia temprana y tardía, después de que se haya recibido esa lluvia temprana y tardía, dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Entonces notaron aquí, hermanos, claramente el versículo 28 nos menciona que después de esto, o sea, después de recibir la lluvia temprana y tardía, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Entonces el poder del Espíritu Santo llega después que el pueblo reciba la lluvia temprana y tardía. Lo que vamos a ver, hermanos, es que definitivamente nosotros, el pueblo, necesitamos primeramente prepararnos, estudiando la palabra de Dios, recibiendo la doctrina, recibiendo la enseñanza, que es a través de la lluvia temprana y tardía, para que entonces nosotros estemos preparados para recibir el poder del Espíritu Santo. Ahora, hay algo muy interesante. Si ustedes leen en Joel capítulo 2, versículo 23, lo que acabamos de leer, si ustedes tienen una Biblia en inglés, en el margen van a encontrar que el significado que se le da para la lluvia es un maestro de justicia. Ese es el verdadero contexto, ese es el verdadero significado de la lluvia, así como lo está escrito en Joel capítulo 2. Viene siendo un maestro de justicia. Y vamos a ver que eso es correcto, porque primero necesitamos recibir esa enseñanza. Necesitamos recibir, ¿verdad?, esa instrucción para que entonces pueda haber un crecimiento espiritual, para que la hierba que representa al pueblo de Dios pueda crecer. Con la lluvia temprana crece la hierba un poco, pero después que reciba la lluvia tardía,
esa hierba crece y empieza a dar fruto. Se prepara para la cosecha o llega a una etapa de maduración en la cual pueda entonces recibir el poder del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, si tienen una versión en inglés, busquen ahí en el margen, hablando de Joel 2:23, donde habla de la lluvia, y ustedes se van a dar cuenta que representa un maestro de justicia. Y este hecho lo podemos ver, hermanos, en el tiempo de Cristo y en el tiempo de los apóstoles. Si ustedes notan, antes que los discípulos, antes que los apóstoles recibieran el poder del Espíritu Santo manifestado en ellos en el libro de Joel capítulo 2, en el día del Pentecostés, ellos habían estado 3 años y medio con Cristo. Y fue durante ese tiempo de 3 años y medio cuando ellos recibieron las instrucciones, las enseñanzas, la doctrina, la dirección, la enseñanza de Cristo mismo, que los preparó, les ayudó para que estuvieran listos y preparados para recibir entonces el poder del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Entonces vamos a ver que eso va a tomar lugar en nuestro tiempo, en esta última etapa. Por eso la Biblia dice la lluvia tardía. Cuando menciona la lluvia tardía, está hablando de la última etapa de la historia de esta tierra, cuando el pueblo de Dios ha de recibir el último mensaje, la doctrina, la enseñanza final que ha de causar que madure, ¿verdad? Que madure el pueblo para la cosecha. Noten algo muy interesante, hermanos. Se nos dice en Apocalipsis capítulo 7 que los 144,000 son los primeros frutos. Y hemos visto también que va a haber segundos frutos de la cosecha. Entonces la razón que los 144,000 son los primeros frutos es porque ellos van a lograr esa maduración. Van a poder llegar a ser maduros y estar listos para la cosecha. Ahora, la manera que ellos se van a preparar va a ser a través de recibir la lluvia temprana y la lluvia tardía, que los va a preparar para entonces estar listos para esa cosecha. Y de allí vemos que son representados como los primeros frutos de la cosecha. Fueron los que los 144,000 van a lograr a llegar a esa maduración completa, y por lo tanto son representados como primicias, como primeros frutos. Entonces tengan eso en mente, hermanos, que la lluvia representa un maestro de justicia, representa la doctrina, representa la enseñanza, y después se recibe el poder del Espíritu Santo. Ahora, la pregunta es esta. Si regresamos a Zacarías capítulo 10, el versículo 1, leyendo nuevamente, dice esto: pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará nubes brillantes, como dice la versión en inglés, y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. La pregunta es, ¿por qué el Señor nos está invitando a nosotros a que le pidamos lluvia? Que le pidamos esta lluvia en esta estación tardía. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor nos está invitando a nosotros? ¿Por qué nos dice Él, pídanme a mí? Dios dice, pídanme a mí y yo haré descender esta lluvia sobre todos ustedes. ¿Por qué? ¿Qué está pasando, hermanos? ¿Por qué Dios nos está pidiendo esto? ¿Saben por qué? Porque la razón la encontramos en el versículo 2 y el versículo 3 de Zacarías capítulo 10, que dice esto. Noten lo que dice. Dice, porque los terafines han dado vanos oráculos, y los adivinos han visto mentira. Han hablado sueños vanos, y vano es su consuelo. Por lo cual el pueblo vaga como ovejas, y sufre porque no tiene pastor. Versículo 3. Contra los pastores se ha encendido mi enojo, y castigaré a los jefes, pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor en la guerra.
¿Sí notaron, hermanos? La razón que Dios nos está invitando a que le pidamos por esta lluvia es porque los pastores, aquí dice que los pastores, los líderes, dice que han estado hablando sueños vanos. Y dice que vano es su consuelo. Y dice por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. Entonces, ¿qué está pasando, hermanos? El versículo 3 dice, contra los pastores se han encendido mi enojo y castigaré a los jefes, dice, porque Jehová de los ejércitos visitará su rebaño. Ahora, ¿por qué dice que Dios va a castigar a los pastores? Y Dios tiene algo contra los pastores. ¿Saben por qué, hermanos? Porque verdaderamente el pueblo de Dios no está recibiendo la lluvia, no está recibiendo la enseñanza, no estamos recibiendo la doctrina. Y por lo tanto el Señor ve a su pueblo y ve la situación en que se encuentra su pueblo, y por eso el Señor nos invita y nos dice, pídanme a mí y yo voy a hacer que venga sobre ustedes la lluvia, la enseñanza, la doctrina. ¿Por qué? Porque vemos aquí que el pueblo está sufriendo y vaga, dice, como ovejas, y sufre porque no tiene un pastor. Y hermanos, esto nos ilustra la condición de la iglesia. Esto nos ilustra la condición del pueblo de Dios de estos últimos días. Y por eso el Señor nos está invitando a que le pidamos a Él por esta lluvia. Y Él promete que va a enviar este mensaje, ¿verdad? Esta lluvia para que entonces la hierba pueda crecer y pueda madurar. Y hermanos, es algo triste ver esta situación, sin embargo, es una realidad lo que está pasando. Les voy a leer una referencia que se encuentra en Joyas de los Testimonios, la página 300, la página 322 y la página 323. Joya de los Testimonios, tomo 2, dice: es necesario despertar al pueblo acerca de los peligros del tiempo actual. Los centinelas están durmiendo, sufrimos años de atraso. Sientan los principales centinelas la urgente necesidad de prestar atención a sus propios casos, no sea que pierdan las oportunidades que tienen de ver los peligros. Si los dirigentes de nuestras asociaciones no aceptan ahora el mensaje que Dios les envía, ni entran en acción, las iglesias sufrirán una gran pérdida. Si al ver venir la espada, el atalaya toca la trompeta con sonido certero, las filas del pueblo harán repercutir la advertencia y todos tendrán oportunidad de prepararse para el conflicto. ¿Sí notaron aquí, hermanos? Dice, si al ver venir la espada, el atalaya toca la trompeta con sonido certero, las filas del pueblo harán repercutir la advertencia y todos tendrán oportunidad de prepararse para el conflicto. Hermanos, verdaderamente viene una espada a la iglesia. Viene un juicio a la iglesia. Viene un juicio a la iglesia adventista del séptimo día. Y dice que si los atalayas, ¿verdad?, empiezan a tocar la trompeta, empiezan a amonestar a la iglesia, empiezan a dar esta lluvia, a dar el mensaje, la doctrina, entonces el pueblo se va a poder despertar y va a poder estar listo y preparado para cuando venga ese tiempo de juicio. ¿Pero qué está pasando? Dice, pero con demasiada frecuencia el caudillo ha estado vacilando y pareciendo decir, no nos apresuremos demasiado, puede haber un error. Debemos tener cuidado de no provocar una falsa alarma. La misma vacilación e incertidumbre de su parte clama paz y seguridad. No os excitéis, no os alarméis. Se le da a esta cuestión de la enmienda religiosa más importancia de la que tiene. Esta agitación se apagará.
En esta forma se niega virtualmente el mensaje enviado por Dios y la amonestación que estaba destinada a despertar la iglesia no realiza su obra. La trompeta de la atalaya no emite un toque certero y el pueblo no se prepara para la batalla. Tenga el centinela cuidado, no sea que por su vacilación y demora deje que las almas perezcan y se le haga responsable de la sangre de ellas. Hermanos, verdaderamente es una amonestación muy fuerte para los dirigentes, como dice aquí en Zacarías capítulo 10, para los ancianos, para los pastores, de que deben de estar dando el mensaje. Al ver que viene una espada sobre la iglesia, debería darse el mensaje, ¿verdad? Tocar la trompeta en Sión, dar alarma, porque viene el Señor. Y por eso Dios quiere que el pueblo, la iglesia, reciba esta amonestación, que reciba la doctrina, reciba la enseñanza, reciba la lluvia, para que entonces el pueblo pueda estar listo y preparado. Y por eso aquí, hermanos, en Zacarías 10, Dios nos invita a que le pidamos esta lluvia, porque lamentablemente, ¿verdad? Hay pastores que no están haciendo su deber. Ahora, es verdad que hay pastores excelentes que están enseñando al pueblo, están están sonando la alarma, tocando la trompeta, amonestando al pueblo de lo que está por venir. Pero en realidad, hermanos, en la mayoría de los casos vemos que estos versículos se están cumpliendo. Se están cumpliendo en el sentido de que los pastores no están dando el mensaje, dando un mensaje de paz y seguridad. Y por lo tanto el pueblo no recibe la lluvia. Entonces, hermanos, aquí tenemos la razón por qué Dios nos está invitando a que le pidamos esta lluvia. ¿Por qué? Porque Él sabe que la única manera que el pueblo sea preparado y pueda llegar a esa maduración espiritual es recibiendo la doctrina, recibiendo el mensaje. Entonces, definitivamente, hermanos, aquí vamos a ver que la lluvia temprana y la lluvia tardía representa el mensaje de Dios que está enviando a su pueblo. Vamos a ver que la lluvia temprana y la lluvia tardía representan el mensaje del tercer ángel y el mensaje del cuarto ángel. El mensaje, especialmente el mensaje del cuarto ángel, es el mensaje que prepara al pueblo de Dios para lo que va a venir, que viene siendo básicamente la marca de la bestia, ese tiempo de angustia cual nunca ha habido. Pero antes que el pueblo entre en ese conflicto final, en esa última etapa, el pueblo de Dios ha de recibir, como ya les mencioné, el mensaje del tercer ángel y el mensaje del cuarto ángel. Tiene que recibir ese mensaje de preparación. ¿Okay? Entonces es algo muy importante. Les voy a leer una referencia que nos va a ayudar a entender esto. Se encuentra en Testimonios para los Ministros, la página 506. La página 506. Y esto es lo que menciona esta referencia. Dice: pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía. Y como ya les mencioné, hermanos, allí en Joel 2:23, cuando habla de la lluvia temprana y tardía, tiene que ver con un maestro de justicia. Los apóstoles recibieron la lluvia temprana. Eso es lo que menciona ahí, ¿verdad? También. Y otros escritos de la hermana White mencionan que los apóstoles recibieron la lluvia temprana. Ellos recibieron la doctrina, la enseñanza traída a ellos por Cristo mismo, ¿verdad? Ahora nosotros que estamos viviendo en la última etapa de la historia de esta tierra, hemos de recibir la lluvia temprana y tardía. Los dos últimos mensajes que Dios va a enviar a su iglesia. Y como ya vimos, representa el mensaje del tercer ángel acompañado por el mensaje del cuarto ángel. De esa manera, el pueblo de Dios se prepara para, ¿verdad?, esa última etapa. Se prepara el pueblo de Dios
para el tiempo de la marca y la bestia y el tiempo de angustia cual nunca ha habido y la última etapa durante el fuerte pregón. Y dice aquí, continuando diciendo, dice, en el oriente la lluvia temprana cae en el tiempo de la siembra. Es necesario para que la semilla germine. Gracias a la influencia de estas precipitaciones fertilizantes aparecen los tiernos brotes. La lluvia tardía que cae hacia el fin de la temporada madura el grano y lo prepara para la siega. ¿Sí notaron el propósito de la lluvia? La lluvia cae para que el grano madure y esté listo para la siega, para la cosecha, ¿verdad? Noten lo que dice. El Señor emplea estos fenómenos naturales para ilustrar la obra del Espíritu Santo. Así como el rocío y la lluvia caen al principio para que la semilla germine y luego para que la cosecha madure, se da el Espíritu Santo para que lleve a cabo a través de sus etapas el proceso del crecimiento espiritual. Por eso, hermano, es muy importante entender esto, de que el derramamiento del Espíritu Santo llega al fin o al tiempo cuando el grano, cuando la hierba, cuando la gente, la iglesia ya recibió la lluvia temprana y tardía. Entonces el crecimiento espiritual o la obra del Espíritu Santo es representada por la lluvia, pero a través de etapas. ¿Okay? Primero se recibe la doctrina. Primero se recibe la enseñanza, la preparación y finalmente desciende el poder del Espíritu Santo. No podemos recibir el poder del Espíritu Santo sin primero recibir la doctrina o la enseñanza y la preparación. Y hermanos, lamentablemente muchos en la iglesia estamos orando, pidiéndole, Padre, manda el poder del Espíritu Santo, manda ese poder. Pero hermanos, muchos de nosotros no estudiamos, no nos preparamos, no recibimos esa enseñanza, no recibimos la doctrina en nuestras vidas. Y por lo tanto, es imposible que Dios mande el Espíritu Santo en poder, a no ser que hagamos esa preparación. Y eso es lo que está hablando aquí la hermana White. Noten lo que dice de nuevo. Dice, así como el rocío y la lluvia caen al principio para que la semilla germine y luego para que la cosecha madure, se da el Espíritu Santo para que lleve a cabo a través de sus etapas el proceso del crecimiento espiritual. La maduración del grano representa la terminación de la obra de la gracia de Dios en el alma. Mediante el poder del Espíritu Santo se ha de perfeccionar en el carácter la imagen moral de Dios. Debemos ser totalmente transformados a la semejanza de Cristo. Por lo tanto, hermanos, necesitamos primero permitir que el Espíritu Santo venga, pero venga a través de su palabra, a través de la palabra de Dios, a través de la doctrina, de la enseñanza, para que nosotros, al recibir esa doctrina, recibir esa enseñanza, entonces empiece a haber un crecimiento espiritual, empiece a haber una maduración en nuestras vidas, que la gracia de Cristo nos pueda ayudar a crecer espiritualmente, de tal forma que cuando ya estemos maduros y que ya hemos recibido la lluvia temprana y tardía, entonces estemos capacitados y preparados para recibir el poder del Espíritu Santo, lo que habla Joel 2:28, que nos va a dar la habilidad de hablar en lenguas, hacer milagros, hacer grandes obras. Pero antes que recibamos ese poder, necesitamos recibir la doctrina, la enseñanza, la instrucción. Así como Cristo preparó primero a los discípulos, 3 años y medio, anduvo con ellos, les enseñaba, los dirigía, los instruía, los corregía durante ese tiempo. Finalmente, después de ese tiempo, los discípulos estuvieron preparados para recibir el poder del Espíritu Santo. Bueno, y para terminar con esta referencia dice, la lluvia tardía que madura la cosecha de la tierra representa la gracia espiritual
que prepara la iglesia para la venida del Hijo del Hombre. Pero a menos que haya caído la lluvia temprana, no habrá vida. La hoja verde no aparecerá. A menos que las primeras precipitaciones hayan hecho su obra, la lluvia tardía no podrá perfeccionar ninguna semilla. Por eso, hermanos, es muy importante que nosotros estemos recibiendo el mensaje del tercer ángel. El mensaje del tercer ángel representa la lluvia temprana. Mayormente el mensaje traído por la hermana White, el mensaje del espíritu de la profecía, los escritos del espíritu de la profecía. Ella representa la lluvia temprana. Necesitamos recibir este mensaje para que así podamos estar listos y preparados para recibir el mensaje del cuarto ángel, que representa la lluvia tardía, el último mensaje que Dios va a enviar a la iglesia. Y con ese mensaje, entonces el pueblo se prepara para la cosecha. ¿Okay? Muy importante, dice esto. Dice, a menos que las primeras precipitaciones hayan hecho su obra, la lluvia tardía no podrá perfeccionar ninguna semilla. Ha de haber primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Debe haber un desarrollo constante de la virtud cristiana, un progreso permanente en la experiencia cristiana. Y hermanos, esto es bien importante porque a través de que uno estudie la palabra de Dios, a través de que uno reciba la lluvia, la enseñanza, la doctrina, entonces tiene que haber un progreso permanente en la experiencia cristiana. Hermanos, si no estamos estudiando, si no estamos leyendo la palabra de Dios, si no estamos dedicando día tras día a leer y estudiar y conocer la voluntad de Dios, hermanos, ¿cómo vamos a estar preparados? Dígame, ¿cómo vamos a estar preparados para pedirle a Dios el poder del Espíritu Santo cuando ni siquiera hemos estudiado la Biblia, cuando ni siquiera sabemos cuál es el mensaje, cuando ni siquiera sabemos cuál es la voluntad de Dios? Hermanos, es imposible. Por eso esta referencia dice que debe haber un desarrollo constante de la virtud cristiana, un progreso permanente en la experiencia cristiana. Debiéramos procurar esto ardientemente para que adornemos la doctrina de Cristo, nuestro Salvador. Por eso, hermanos, necesitamos leer, necesitamos estudiar, recibir la doctrina, la enseñanza, primero a manera de lluvia. Así es como la lluvia va a venir a nosotros. Y a través de ese crecimiento espiritual en nuestras vidas, vamos a estar preparados para recibir el poder del Espíritu Santo, ya que, ¿verdad?, que la lluvia, que la doctrina haga su obra en nuestras vidas. Y noten, esta referencia también se encuentran en la página 507. Dice, pero no debe descuidarse la gracia representada por la lluvia temprana. Solo los que estén viviendo a la altura de la luz que tienen recibirán más luz. A menos que estemos avanzando diariamente en la ejemplificación de las virtudes cristianas activas, no reconoceremos las manifestaciones del Espíritu Santo en la lluvia tardía. Podrá estar derramándose en los corazones de los que están en torno de nosotros, pero no lo percibiremos ni lo recibiremos. ¿Saben por qué, hermanos? Porque, como dice esto, si nosotros no estamos avanzando diariamente, como dice aquí, en la ejemplificación de las virtudes cristianas activas, en otras palabras, si no estamos permitiendo que la palabra esté haciendo una obra en nuestras vidas y que nos ayude a estar caminando diariamente y que nuestra vida sea una vida activa de las virtudes cristianas, de las verdades que están obrando en nuestras vidas, dice que si no hacemos esta obra, va a ser imposible reconocer la lluvia o el mensaje cuando venga. Va a ser imposible que nosotros recibamos más luz. Noten lo que dice aquí. Dice,
donde dice, solo los que estén viviendo a la altura de la luz que tienen recibirán más luz. Ahora, si no estamos viviendo a la luz que Dios nos ha dado, hermanos, entonces ¿cómo le vamos a pedir o esperar que Dios nos dé más luz si la luz que ya nos ha dado no la estamos usando, no estamos viviendo a la altura de esa luz? Pues va a ser muy difícil que Dios nos vaya a bendecir con más luz. Tenemos que traer esta verdad, esta luz a nuestra experiencia personal para que entonces podamos marchar y caminar hacia adelante. Y la referencia dice, podrá estar derramándose en los corazones de los que están en torno de nosotros, pero no lo percibiremos ni lo recibiremos. En otras palabras, la lluvia va a estar cayendo y está cayendo hoy en día sobre muchos de los corazones. Muchos hermanos están recibiendo la lluvia tardía, pero va a haber personas que no la van a recibir, no la van a reconocer, y la razón es porque no han estado caminando con el Señor, no han estado caminando en la luz que Dios nos ha dado. Pero sin embargo va a haber otro tipo de personas que sí van a estar caminando y van a estar recibiendo esa luz, van a estar recibiendo esa lluvia. Y por eso, hermano, este estudio es importante, porque nosotros, para poder ser parte de este pueblo de los 144,000, necesitamos recibir la lluvia temprana y tardía. Necesitamos recibir la doctrina, el mensaje, y prepararnos con esa verdad para que pueda haber un crecimiento espiritual, una maduración de todas las virtudes cristianas a través del Espíritu Santo, y entonces poder estar listos para recibir el poder del Espíritu Santo, que viene siendo ya el tiempo cuando la iglesia sea purificada, y viene siendo el tiempo cuando Dios envía a los 144,000 con ese poder del Espíritu Santo para que vayan a proclamar al Evangelio a todo el mundo, y de esa manera traen a la gran multitud. Bueno, hermanos, regresando al libro de Zacarías, capítulo 10, vamos a ver, si continuamos con el versículo 4 en adelante hasta el versículo 12, vemos aquí las promesas que Dios tiene para juntar a su pueblo, para retornarlos, ¿verdad? A regresar o poder bendecirlos. Vamos a leer unos versículos para que ustedes lo puedan comprender. Versículo 4. Después que Dios nos ha pedido que le pidamos la lluvia, y después que el Señor manda, ¿verdad?, esa lluvia para que nosotros podamos saber ese crecimiento espiritual, y después menciona el versículo 2 y versículo 3 que dice que Dios, Cristo, va a castigar, ¿verdad?, los pastores, va a venir en juicio. Entonces el versículo 4 dice: de él saldrá la piedra angular, de él la clavija, de él el arco de guerra, de él también todo apremiador. Está hablando del templo espiritual. Obviamente ahí dice: de él saldrá la piedra angular. Entonces sabemos que la piedra angular es una representación de Cristo. Cristo es el que empieza a edificar su templo espiritual, ¿verdad? Él es la piedra angular, y todos nosotros vamos a formar parte de ese templo espiritual. Y está hablando de que es Cristo el que va a hacer esta obra. Y luego 5 dice: y serán como valientes que en la batalla huellan el enemigo en el lodo de las calles, y pelearán porque Jehová estará con ellos, y los que cabalgan en caballos serán avergonzados. 6. Porque yo fortaleceré la casa de Judá y guardaré la casa de José, y los haré volver, porque de ellos tendré piedad, y serán como si no los hubiera desechado, porque yo soy Jehová su Dios y los oiré. Está hablando del tiempo cuando Dios va a juntar a su pueblo, ¿verdad? Los descendientes de la casa de Judá y de la casa de José, que vienen siendo las 10 tribus de Israel. Está hablando del tiempo cuando Dios va a juntar a su pueblo, cuando va a juntar a los 144,000 de la iglesia adventista del séptimo día, y cuando va a juntar a sus hijos que Dios tiene, que están por todas partes del mundo. Muchos están en las iglesias protestantes. Dice que Dios los va a traer y los va a juntar. Versículo 7. Y será Efraín como valiente, y se alegrará su corazón como a causa del vino. Sus hijos también verán y se alegrarán, su corazón se gozará en Jehová.
Dios va a restablecer, como dice aquí. Yo los llamaré con un silbido y los reuniré porque los he redimido y serán multiplicados tanto como fueron antes. Bien que los esparciré entre los pueblos, aún en lejanos países se acordarán de mí y vivirán con sus hijos y volverán. ¿Sí notaron ahí, hermanos? Está hablando cuando Dios junte a su pueblo y los va a juntar, van a volver a su tierra. Y para muchos de ustedes que ya han tenido el tema del reino premilenario, está hablando exactamente de eso, hermanos, que Dios va a juntar a los 144,000 y a la gran multitud y los va a llevar a su tierra. Los dice ahí que van a volver. Dios va de nuevo, va a establecer su reino. Versículo 10, porque yo los traeré de la tierra de Egipto y los recogeré de Asiria y los traeré a la tierra de Galaad y de Líbano y no les bastará. Y la tribulación pasarán por el mar e irán en el mar las ondas y se sacarán todas las profundidades del río y la soberbia de Asiria será derribada y se perderá el cetro de Egipto. Y yo los fortaleceré en Jehová y caminarán en su nombre, dice Jehová. Entonces, hermanos, después que los hijos de Dios, después que el pueblo reciba la lluvia temprana y tardía, y después que Dios, ¿verdad?, venga en juicio o venga a purificar a la iglesia, dice que entonces es cuando Dios va a reunir a todo su pueblo. A los 144,000 y a la gran multitud. Dice que los va a reunir, los va a traer nuevamente y los va a establecer en su tierra. Y eso es básicamente lo que tenemos en el libro en el capítulo 10 de Zacarías. Aquí tenemos la promesa de la lluvia temprana y tardía. Después tenemos el juicio que viene a la iglesia y tenemos las bendiciones que Dios va a hacer con su pueblo. Al reunirlos, al traerlos de todo el mundo y juntarlos como un pueblo santo. Y eso es básicamente lo que tenemos aquí, hermanos. Pero lo más importante es que nosotros entendamos que es necesario que recibamos primeramente la lluvia en manera de doctrina, de enseñanza, que estudiemos, hermanos. Es importante estudiar y prepararnos. Y después Dios promete enviar el poder del Espíritu Santo. ¿Se me entiende? Pero primero necesitamos dedicar ese tiempo con el Señor y recibir esa lluvia, ¿verdad? Y después, ¿verdad?, viene el poder del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, espero que este estudio lo puedan entender. Les di varias referencias para que ustedes las puedan estudiar. Repasen las referencias que examinamos, para que nosotros nos podamos preparar, hermanos, y podamos estar recibiendo la lluvia que viene a través del mensaje. Acuérdense que les dije que es el mensaje del tercer ángel acompañado con la lluvia tardía, que es representado por el mensaje del cuarto ángel. Tienen que ir los dos juntos, ¿ok? El mensaje del tercer ángel, el mensaje del espíritu de la profecía, el mensaje del cuarto ángel que viene a manera de un mensaje que ha de preparar al pueblo. Hermanos, definitivamente este es el mensaje de la lluvia tardía. El mensaje, todos estos mensajes que hemos estado estudiando. Esto es lo que representa el mensaje de la lluvia tardía, acompañado con el mensaje del tercer ángel, ¿verdad? El mensaje que es el pilar de la iglesia adventista del séptimo día, el espíritu de la profecía, la ley de Dios, los 10 mandamientos, el mensaje, ¿verdad?, de las plagas y de la ley dominical y de la marca de la bestia. Ese es el mensaje que constituye la verdad que ha de preparar al pueblo remanente, al pueblo de los 144,000. Y por lo tanto, hermanos, les invito a que continuemos estudiando el mensaje, que recibamos esa gracia espiritual a través de la doctrina, la enseñanza, para que entonces podamos ser parte de ese pueblo que va a recibir el poder del Espíritu Santo en poder, que nos va a capacitar a salir al mundo, a predicar con fuerza y poder,
a predicar y hacer milagros, a hablar en lenguas y hacer grandes maravillas, tal como lo dice la palabra. Pero primero, hermanos, viene la preparación y es algo que nosotros debemos de estar haciendo. Voy a terminar leyéndoles esta referencia que se encuentra en Profetas y Reyes, la página 535. Dice: revestida de la armadura de la justicia de Cristo, la iglesia entrará en su conflicto final. Hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden, ha de salir a todo el mundo, vencedora y para vencer. Aquí tenemos, hermanos, la promesa de que la iglesia de Cristo va a salir a todo el mundo. Dice: revestida de la armadura de la justicia de Cristo, la iglesia entrará en su conflicto final. Hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden, ha de salir a todo el mundo, vencedora y para vencer. Pero solamente, hermanos, podemos hacer eso si recibimos la lluvia temprana y tardía a manera de doctrina, de enseñanza y de la palabra de Dios. Y que esa palabra, esa doctrina, la palabra de Dios pueda hacer una obra en nuestras vidas. Que podamos crecer y madurar espiritualmente para que entonces podamos ser parte de esa etapa final cuando descienda el poder del Espíritu Santo y entonces podamos salir al mundo y terminar la obra y así, hermanos, ver la salvación a la gran multitud y entonces, hermanos, poder estar en pie cuando Cristo regrese por segunda vez. Hermanos, espero que este estudio sea una bendición para ustedes. Estudien las referencias que les di y con la ayuda de Dios, hermanos, sigamos adelante preparándonos y que podamos estudiar y dejar que la palabra de Dios haga su obra en nuestras vidas. Que Dios los bendiga, hermanos, es mi deseo y oración. Amén.